bendecido. El Señor nos ha ayudado. Así que, hermanos, por favor, esfuerce 2-3 horas y vienen varios, ya son 15-20 horas. Así que todo, hermanos, toda la ayuda, verdad, que se puede brindar es bien recibida. Mi deseo es que Dios los bendiga. Vamos a continuar y vamos a dar lugar al ministro Lucas Elías, verdad, que va a traer el consejo de la palabra. Tenemos buen tiempo y nos vamos a despedir a buen tiempo, hermanos, para que, verdad, puedan descansar, puedan convivir. Y adelante, iglesia, en el nombre del Señor. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, mis hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor, hermanos, que nos da esta oportunidad de seguir creciendo en este ministerio. Yo creo que todo lo que nosotros somos los ministros es gracias a Dios y gracias a nuestro pastor por su paciencia, ¿verdad? Que su dedicación, su tiempo, porque el tiempo que nos ha dedicado posiblemente, ¿verdad? Pudiera dedicárselos a su familia, a sus hijos, sus hijas, perdón. Y hermanos, yo me siento muy contento y agradecido con mi pastor, ¿verdad? Por esta oportunidad y contento con el Señor porque una vez más me ha dado esta oportunidad también de traer el consejo de la palabra. Vamos a abrir nuestras escrituras en el capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a leer del verso 40 al 47 para dar comienzo a este mensaje, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que hacen el tiempo para venir. Vamos a ser edificados en el conocimiento de Dios. Estamos mirando el tema de la identidad de la iglesia primitiva, un tema muy hermoso que nos va a ayudar a nosotros a identificarnos y analizar nuestra vida, si nosotros todavía seguimos siendo parte de la iglesia primitiva o nos hemos descarriado. Entonces estos temas nos ayudan a corregir nuestro camino, porque la palabra de Dios no cambia, cambian los hombres, cambian sus pensamientos, pero la palabra de Dios permanece, hermanos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de los Hechos: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermoso, hermanos, ayúdenme a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has concedido, Padre Santo, el consejo de tu palabra para que nosotros podamos ser edificados, Señor. Padre mío, en tu preciosa palabra, Padre, te pido en este momento, Señor, que dirijas mis labios, Señor, que Padre Santo, Señor, me des guianza, me des sabiduría, Padre, que tu palabra penetre los corazones, Señor, que des discernimiento, prepares el corazón y la mente para que todos podamos recibir este consejo de tu palabra que has puesto en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, gloria a tu nombre. Aleluya. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Yo le he dejado el mismo título a esta predicación, como la identidad de la iglesia primitiva, porque voy a hablar de la identidad de la iglesia primitiva. Me pareció correcto dejarles este mismo título.
porque la escritura, ¿verdad? En el capítulo 2 que acabamos de leer, nos muestra cuál era la condición de la iglesia que acababa de florecer en ese momento. Dice la escritura que el apóstol Pedro, después de que hubo recibido el Espíritu Santo, se levanta, y aquí es donde después de haber bautizado a todas las personas, ¿verdad? Dice estas palabras, dice, con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y ese debe de ser el mensaje de la iglesia hoy en día. Decirle a la gente que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que sean salvos de esta perversa generación. Porque la generación que hoy en día estamos viendo, hermanos, se ha corrompido. La gente que ahora nosotros miramos, ¿verdad? La manera como se conducen las cosas que hacían, gran parte, nuestro pastor nos acaba de decir, ¿verdad? Da celo a nosotros que conocemos la palabra de Dios, cómo la gente se entrega a la idolatría. Siguen mandamientos humanos, ¿verdad? Mandamientos de hombre por el desconocimiento de la palabra, y otros porque han sido engañados. Hoy en día, precisamente, muchas iglesias reclaman ser la iglesia de Cristo. Muchas iglesias reclaman ser la iglesia bíblica. Pero la pregunta es, ¿cómo se identifican o describe la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Será la misma identidad de la iglesia de aquellos que proclaman ser la iglesia del Señor con la identidad que la Biblia nos muestra? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Hace como alrededor de unos 3-4 meses recibí un mensaje de un familiar, el cual me contactó por Messenger y me dice, después de saludarme, me dice, llegamos al punto donde me dice, me da pena que hayas abandonado la iglesia original, que hayas abandonado la iglesia que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, especialmente tú que fuiste dedicado desde muy pequeño, porque de muy pequeño mi abuela me dedicó como un velador a la Virgen de la Tablita, así que ya lo saben. Entonces mi primo me reclamaba esto, ¿verdad? Porque son pocas las personas que dedican a sus hijos a esto. Mi abuela es fanática a este demonio. Entonces, por esa razón ella me dedica a él. Entonces, en el conocimiento, en el pensamiento de mi primo, él cree que la iglesia católica es la que nuestro Señor Jesucristo fundó. Así que me tocó, ¿verdad?, platicar con él casi como cerca de 2 horas y hacerle ver que la iglesia católica no se parece en lo absoluto, en nada, a la iglesia primitiva. Yo le decía, búscame en la escritura las acciones que ustedes hacen hoy en día con lo que dice la palabra, con lo que dice el libro de los Hechos. Y obviamente, ¿verdad?, no tenía nada que decir. Así que gracias a Dios, ¿verdad?, porque el Señor nos ha dado entendimiento para poder corregir. Entonces, cada uno de nosotros, ¿verdad?, como parte de la iglesia, si usted vive conforme a la palabra de Dios, conforme al libro de los Hechos, si su identidad es la misma, la de la iglesia primitiva, usted se puede considerar un verdadero hijo de Dios, que tenemos como Padre a nuestro Señor Jesucristo. Pues esa misma la iglesia de la actualidad, la iglesia de hoy puede distinguirse, al igual que la iglesia del Nuevo Testamento se distinguía de todas las otras demás religiones, porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo había muchas sectas. Y además de esto, a la iglesia del Señor también se le consideró así, como una secta. Entonces, es importante que nosotros conozcamos nuestra identidad, que usted conozca cuál es su identidad. Quien sabe quién es, sabe a qué ha venido a este mundo.
sabe qué tiene que hacer y sabe cuál es el objetivo en su vida. Una persona que conoce cuál es su identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Y cuando nosotros sabemos que nuestra identidad está en Cristo, nosotros sabemos a qué nos ha llamado el Señor. Sabemos a qué hemos venido, para qué estamos en este mundo. Conocemos cuál es nuestro objetivo. El objetivo de nosotros es el anunciar el evangelio de la paz, el predicar la palabra de Dios y de esta manera, con nuestro testimonio y con la palabra de Dios, llevar personas a Cristo para que la iglesia siga creciendo, como dice la Escritura, ¿verdad? Dice que la iglesia crecía cada día y el Señor añadía cada día a todos aquellos que habían de ser salvos. Entonces, nosotros tenemos que tener esta identidad. Una de las cosas con las que más lucha el ser humano y también los cristianos es con su identidad. Muchas veces el cristiano no sabe que es cristiano. Y cuando digo que muchas veces el cristiano no sabe que es cristiano, es porque a veces se comporta como el mundo se comporta. O sea, descuida su identidad, no sabe si es del mundo o es de Cristo. Porque participa de las cosas del mundo como si no tuviera conocimiento de Dios. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de poner cuidado. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva practicaba? Para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros no descuidemos cuál es nuestra identidad. En el libro de Juan, en el capítulo 8, verso 14, dice la Escritura: respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, Jesús era una persona que estaba consciente de lo que él era. Él sabía de dónde venía, él sabía quién era él. Jesús conocía su identidad, dice: porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. ¿De dónde vino Cristo? De Dios. Y dijo él: yo de Dios he salido. Cuando los escribas, los fariseos, cuestionaban a Cristo y le presumían diciéndole: nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús conocía su identidad. Él sabía de dónde venía. En su manifestación en la carne, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Jesús es el creador de la vida. Y Él, esto es lo que les está diciendo en este momento a estos personajes. Les dice: porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Entonces, eso es lo que nosotros como hijos de Dios también debemos de saber. Nosotros salimos de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el nacimiento de la iglesia primitiva fue el grano, como el grano de mostaza que comenzó con nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la semilla que fue plantada y que nace de ahí la iglesia del Señor. De ahí surge aquella iglesia que llena toda la tierra hasta hoy en día. De un solo hombre, de Dios manifestado en su carne. Entonces la gente veía a los primeros cristianos, los miraba como extraños. Cuando la iglesia nace, cuando la iglesia comienza, era algo nuevo para toda aquella gente que no conocían la iglesia del Señor. Y los miraban como extraños, pero veían en ellos el amor que se tenían los unos a los otros. Dice la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Obviamente esto, ¿verdad?, los atraía. Veían el amor que se tenían los unos a los otros. Miraban los milagros que ocurrían delante de ellos. Miraban la alegría que irradiaba por su
sus facciones, su cara, su comportamiento de cada uno de ellos. Cosas grandes acontecían en la tierra, entre medio de ellos. La gente se quedaba maravillada, asombrada de ver cómo los enfermos sanaban. La Biblia nos enseña, nos muestra a Pedro, ¿verdad?, caminando, y a la gente que ponía a los enfermos a los lados para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y fueran sanados. O sea, el poder de Dios era grande y esto llamaba la atención de la gente. Querían participar, querían ser parte de la iglesia también. Al igual que eso es el deseo que hoy debe de haber. Si nosotros nos consagramos nuestra vida, como decía nuestro pastor, es algo hermoso que debemos de imitar. El dejar el pasado en este año que se termina y comenzar una vida de consagración, hermanos. Si todos nos consagramos, si todos buscamos a Dios con oración, ayuno, si nosotros todos estamos unánimes, como dice la Escritura, podemos nosotros también lograr que el Espíritu Santo haga esas manifestaciones en medio de nosotros. Ya se han hecho en otro tiempo cuando alguien nos visita. No podemos estar esperando a que venga alguien, a que traiga estos ministerios cuando el Espíritu Santo está con nosotros. El mismo Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad?, el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Así que la iglesia primitiva se distinguía por testificar de nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose así el mandamiento del Señor cuando dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia primitiva, la iglesia de hoy en día, somos testigos del poder de Dios. Debemos de ser testigos de Jesucristo. Jesús nos declara como sus testigos de Él. Así como Dios declaró al pueblo de Israel como sus testigos, en Isaías 10:43, el Señor les dice: vosotros sois mis testigos. Y es hermoso lo que Dios revela. Una profecía dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, le dice: para que me conozcas, creas y entiendas que yo mismo soy. Esta declaración de nuestro Señor, que Él vendría a manifestarse en la carne, que Él estaría con nosotros. Por eso les dice: y mi siervo que yo escogí. Está hablando de su condición humana. Dice: para que me conozcas, creas y entiendas que yo soy el mismo, que no soy otro Dios. Yo no soy un Dios hijo, yo soy el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Eso es lo que Cristo, lo que Dios está diciendo en Isaías. Y por si alguien tenía alguna duda, les recalca diciendo: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para que no hubiera ninguna duda de que Él iba a ser el mismo que había de venir 800 años después, en el nacimiento de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene. Entonces, Pablo declaraba esto. Pablo le enseñaba a la gente quién realmente era Jesús. Pablo se dedicaba a escudriñar la palabra, conocía la palabra. Todos sabemos nosotros por su declaración de él, que él había estudiado bajo los pies de Gamaliel, así que la escritura la conocía a la perfección. Y dice el libro de los Hechos 28:23, dice: habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Oigan, la iglesia, Pablo les dice que la iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Pablo les declaraba esto, les estaba diciendo: nosotros somos el reino de Dios. Dios está reinando, Cristo reina en la iglesia y por medio de la iglesia. Y todavía les dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, dice: tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo les decía que Jesús era Dios. Era Dios manifestado en carne. Y esto es lo que ellos escuchaban. Pablo, esto es lo que les testificaba. Ahora, lo que te hace ser un verdadero cristiano
lo que te identifica como cristiano es tu fe en Jesús, tu fe en el Señor, la obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra, el ser bautizado en agua, el haber recibido el Espíritu Santo es lo que te identifica como un cristiano, como un hijo de Dios, nacido, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque la iglesia nació del Espíritu Santo, con poder y con gloria, con grande estruendo, donde se miraba, se sentía la presencia de Dios en aquel lugar, se miraban las lenguas repartidas como de fuego, la gente se asustaba, no entendían qué era lo que estaba sucediendo, pero era nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, porque dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dándose a conocer. Entonces, esto es lo que te hace ser un verdadero cristiano. Lo que te hace ser un verdadero cristiano, lo que te identifica, ¿verdad?, es tu fe en el Señor, es cuando tú ya has sido bautizado. Si hay alguien que no ha sido bautizado, todavía no eres parte de la iglesia. Porque para llegar a formar parte de la iglesia tienes que pasar por varios requisitos. Primero, ser enseñado en la palabra de Dios. Y si crees, entonces puedes ser bautizado. Y después viene la promesa, recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la evidencia, ¿verdad? Es el fuego que Dios derrama sobre nosotros, donde Cristo, ¿verdad?, nos bautiza. Dice 1 Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, os conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El consejo del apóstol, por lo demás, es un ruego de Pablo que nos está dando, nos aconseja en ruegos, dice, en el Señor, que de la manera, dice, que aprendiste de nosotros. Entonces, nuestra identidad está en el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué fue lo que ellos creyeron? ¿Qué fue lo que ellos predicaron? ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? ¿Cómo vivieron? Pablo nos dice, nos está diciendo, dice, de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros, dice, agradar a Dios, así abundéis cada día. O sea, que crezcamos cada día, que nosotros también, ¿verdad?, caminemos conforme a la palabra de Dios, conforme lo establecido, porque muchas cosas iban a suceder y el Espíritu sabía, por eso nos alertaba. Así que quiero dejar en claro que no es la antigüedad de una denominación o lo que te enseña la denominación, lo que te hace ser parte de la iglesia. Si hay alguien que cree que por su antigüedad, como me decía mi primo, ¿verdad?, nuestra iglesia, dice él, es la más antigua de todas las iglesias. Entonces, si él cree que por la antigüedad esto lo identifica, lo hace ser parte de la iglesia primitiva, está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 15, verso 13, dice, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desarraigada. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, será desarraigada. ¿Qué nos está diciendo? Jesús habla de ciertas sectas religiosas, ¿verdad?, que tienen tradiciones humanas, que no están fundamentadas sobre la roca, que tienen sus propios mandamientos, que tienen sus propias tradiciones, y estas iglesias que no están fundadas en la palabra de Dios, dice, serán desarraigadas. ¿Por qué? Porque Dios no las plantó, porque el Señor no plantó. Si una iglesia que es cristiana, que está fundamentada sobre la palabra de Dios, tiene la doctrina de Cristo, su identidad, lo que hace, sus acciones, lo deben de identificar como una iglesia del Señor. Entonces,
Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una iglesia espiritual, que se distingue por la fe, se distingue por estar sujeta a los mandamientos, que se distingue por dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es una iglesia que busca cada día el consejo de Dios en su palabra y no en las tradiciones. Esta es la verdadera iglesia del Señor. Dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean lo hermoso que es lo que es la palabra de Dios. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la iglesia que tiene su identidad en la iglesia primitiva debe de permanecer en la doctrina apostólica. Debe de vivir conforme a los mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en toda justicia, dice la escritura, a fin de que el hombre sea perfeccionado para toda buena obra. Entonces, cuando eres una persona de oración y que escudriñas la palabra de Dios, viene temor a tu vida. Y el temor, hermanos, no es lo mismo que el miedo. El miedo acarrea juicio. Es cuando tú cometes un pecado y tienes temor del juicio y tienes miedo, más bien dicho, del juicio que va a venir a tu vida por lo que tú hiciste. Mas el temor es el que te aparta, el que por temor a Dios no te deja que hagas aquellas cosas que quieres hacer, que viene la tentación, que la tienes ahí delante de ti, pero el temor que hay de Dios en ti es el que no te deja que usted, ¿verdad?, llegue a cometer ese pecado. Entonces es algo completamente diferente. El libro de Colosenses capítulo 2 verso 8 dice, mira que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es una clara advertencia del apóstol Pablo que nos dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo nos advierte una y otra vez a tener este cuidado. El mismo apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos declara lo que sucedería con la iglesia después de su partida. Dice el apóstol Pablo, porque de entre medio de nosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo nos estaba advirtiendo que de entre medio de nosotros, y ese mensaje es un mensaje al obispado que existía en aquel tiempo, y a los obispos de aquel tiempo, el apóstol Pablo les dice, porque de en medio de vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y los arrastrarán. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a los obispos de aquel día? Porque guiado por el Espíritu Santo sabía lo que iba a suceder en el año 325, que es donde la iglesia apostató de la fe siguiendo espíritus engañadores. Y ahí la iglesia se partió en dos. Ahí surge el nacimiento de la iglesia católica por Constantino, que fue realmente el primer papa católico. Y esto lo vemos nosotros en la página oficial del Vaticano. Si ustedes quieren buscarlo, Asiprensa, www.asiprensa.com, ahí van a encontrar ustedes todas estas herejías, el surgimiento de la iglesia católica, el nacimiento de ella, que desde su nacimiento se levantó con sangre. Toda la cantidad de gente que mató los papas católicos.
Entonces, aquí el apóstol Pablo nos estaba advirtiendo estas cosas que sucederían. Por eso dice la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, tengan cuidado con estas cosas que van a suceder. Porque no es el rebaño el que pervierte al obispado, no. Son los obispos los que pervierten al rebaño, los que arrastran al rebaño. Por esa razón el apóstol Pablo les habla a ellos y les dedica todo un capítulo a las advertencias de lo que sucedería y que se cumplió en ese año. Mucha gente desconoce esto, como Ocio es el que instruye a Constantino, y es el que por medio de él, ¿verdad?, se levanta la iglesia, que hasta el día de hoy su paganismo no ha terminado, manchado de sangre. Otra de las características de la iglesia era su sistema económico. Si nosotros miramos aquí, dice en el verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El sistema económico de la iglesia es algo que identifica a la iglesia primitiva. Y es muy importante que la iglesia de hoy conozca cuál era el sistema económico de la iglesia primitiva. Porque es el mismo sistema económico que hoy en día la iglesia de hoy también nos identifica. Lo que nosotros hacemos, lo mismo que hacía la iglesia primitiva. Hechos 2:45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes, dice, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Después, esto es en el florecimiento de la iglesia. En el momento que la iglesia nace, ellos comienzan vendiendo sus propiedades y repartiéndolas entre cada uno de ellos. Y todas las cosas dice que las tenían en común. Pero la iglesia iba avanzando, la iglesia se iba estableciendo, iban buscando nuevas formas de vida, de sobresalir adelante. Luego después comienzan a recoger ofrendas. Y dice en el capítulo 2 del libro de los Corintios, verso 9, verso 1 dice: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. En este tiempo la iglesia había sido perseguida desde la muerte de Esteban, y estaban sufriendo una gran persecución donde muchos hermanos estaban muriendo, especialmente la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era la que estaba muriendo y muchos de ellos no podían trabajar. Así que Pablo se dedica a juntar ofrendas de otras iglesias para enviarles, ¿verdad?, un poco de sustento a esta iglesia de Jerusalén. Y entonces Pablo les dice, en cuanto a la administración para los santos, dice, es por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, dice, está preparada desde el año pasado. Entonces vemos nosotros aquí más adelante, ¿verdad?, cómo comienzan, ya no solamente daban todas sus posesiones, sino que ahora la iglesia levantaba ofrendas de su trabajo. Según, si ustedes leen el capítulo completo de 9 de los Corintios, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, para terminar. Entonces, ahí nosotros miramos, ¿verdad?, que esta ofrenda era para la iglesia de Jerusalén. Entonces, hay personas que por tratar de escapar del diezmo, quieren hacernos creer que una iglesia se debe de sostener solamente de las ofrendas. Hay mucha gente que por tratar de escapar del diezmo
Esto es lo que nos dicen. No, pero es que la Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón, que cada fin de semana, ¿verdad? A cada primer día de la semana, apartes un poquito, ¿verdad? Pero aquí no está hablando, no está hablando de un sustento para la iglesia local. Está hablando de una ofrenda que se iba a dar anualmente. Ese dinero se tenía que juntar durante todo el año, y cuando Pablo fuera, ustedes pueden leer este capítulo 9 completo, entonces se van a dar cuenta que esta ofrenda era para ser llevada a Jerusalén, no era para el sostenimiento de la iglesia. Entonces, el creer de esta manera no tiene ningún fundamento bíblico, pues el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento no existe ni un solo versículo que nos diga que una iglesia se debe de sustentar solamente de las ofrendas. No existe. Y si examinamos bien el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todas las veces que se levantaron ofrendas fue con el objetivo de ayudar a otras iglesias que estaban en necesidad, o sea, para los santos. Pero nunca se levantó una ofrenda para sostener a la iglesia local. Esto, cada vez que ustedes lean de las ofrendas, investiguen un poco más y se van a dar cuenta de estas cosas. Nunca se levantó una ofrenda para sostener el ministerio de la iglesia local. ¿Por qué? ¿Por qué nunca se levantó una ofrenda para sostener la iglesia local? Porque ya la iglesia local estaba practicando el diezmo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, parece que es en el libro de Mateo, es el primero que nos habla de la existencia del diezmo de todo. No me voy a enfocar mucho en esto porque ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó. Pero el diezmo de todo lo que se gana no es el mismo diezmo levítico que era obligatorio por la ley. El diezmo levítico nació 400 años después de Abraham. Pero el diezmo de la gracia es el diezmo de todo lo que se gana. Es un diezmo totalmente diferente al diezmo levítico. Y como ya se me acabó el tiempo, les voy a explicar así solamente. Cuando Jesús viene en su ministerio, Jesús nos testifica de esto, y Jesús dice: el fariseo puesto de pie oraba de esta manera. Dice: Señor, te doy gracias porque no soy de estos publicanos. Dice: ayuno 2 veces a la semana. De esto el fariseo estaba presumiendo de lo que hacía. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, si ustedes revisan el capítulo 23 del libro de Levíticos, se van a dar cuenta que el diezmo levítico el diezmo levítico consistía del fruto de la tierra y del ganado. Y era específico solamente y para qué se debería de utilizar. El diezmo de Dios, porque no es un diezmo levítico, es el diezmo de Dios para sus propósitos. El diezmo con el cual se le pagaba a los levitas, y del diezmo que recogían los levitas, se recogía el diezmo de diezmos para darle a los sumos sacerdotes. Y cada 3 años se levantaba otro diezmo para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Pero este diezmo que es obligatorio por la ley caducó y nada tiene que ver con el diezmo de la gracia. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está revelando, nos está diciendo que el diezmo de la gracia, el diezmo de todo lo que se gana, todavía estaba vigente. Y este fariseo no podía estar presumiendo de un diezmo que es obligatorio y diciéndole: Señor, yo cumplo con mis diezmos obligatorios. No, él estaba diciendo: doy diezmos de todo lo que gano. O sea, aparte del diezmo que era obligatorio, él estaba participando del diezmo de todo lo que se gana. El diezmo que te trae toda ganancia. Y esto es lo mismo que reclama nuestro Señor en el libro de Malaquías, cuando les dice que a la nación, todos ustedes, dice: desde los días de vuestros padres. ¿Quiénes son los padres de la nación de Israel? Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces Dios le está diciendo, desde los días de vuestros padres, la nación toda me habéis robado. Desde allá viene, Dios les está reclamando este diezmo de todo lo que se gana. Entonces esto era lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Luego dice, Pablo les dice en el capítulo 9, versos 13 y 14, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar, del altar participan. Y aquí viene la palabra, así también lo ordenó el Señor. Fíjense bien, así también lo ordenó el Señor. Pablo está diciendo que el diezmo fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Está haciendo una comparación, así como ellos participan del diezmo, como dice, ¿no sabéis que los que sirven el altar del altar participan? Entonces, así lo ordenó el Señor. Algún día les explicaré más a fondo todo esto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya nos había dicho que el obrero digno es de su salario. Entonces, en el Antiguo Testamento había estos tres propósitos. El diezmo que se utilizaba para sostener el ministerio levítico y el ministerio del sacerdocio arónico, para la reparación de templos y para ayudar a las personas. Hermanos, este es el diezmo apostólico. Y Pablo declara, Pablo dice que tanto él como los apóstoles tenían un salario fijo. ¿Dónde lo encontramos? En 2 de Corintios 11, capítulo 11, verso 8 al 9, dice, he despojado a otras iglesias, dice, recibiendo salario para servirlos a ustedes, a vosotros. Pablo está testificando que él recibía un salario. Y dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Si ustedes leen este capítulo 11, se van a dar cuenta que los apóstoles tenían un salario fijo que se les daba. ¿De dónde salía este salario? De los diezmos. De ahí salía. Hermanos, pónganse de pie, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Así que yo los invito, hermanos, que les quiero decir, ¿verdad? Que cuando las personas tienen un encuentro con el Señor, es cuando encuentran su verdadero origen. Porque nuestro origen está en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra identidad. Algunos quizás estén esperando que algo suceda, pero si tú sabes que tu origen está en el Señor, no tienes que esperar hasta ese tiempo. Mi deseo es que el Señor los bendiga, hermanos. Nuestro pastor Mario Landa con vosotros. Dios bendiga al ministro Lucas. Hay tanto. Sí, hermanos, como están de pie, vamos a ser despedidos, ¿verdad? Va a pedir al ministro Macario que nos despida. Y varones, por favor, los que puedan, aquí los esperamos a partir de las 8 de la mañana. Así que los que puedan, hermanos, aquí los esperamos. Dios los bendiga, nuestro hermano con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Bendito Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque nos has dado tu palabra, Señor, tu consejo. Tu palabra llega a tiempo. Gracias, Padre mío, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para que pongamos por obra, Señor, el consejo de tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos, toda tu iglesia, todo tu pueblo, Señor, y llévanos con bien a cada uno de nosotros, Señor, a nuestros hogares. No nos despedimos de tu presencia, Señor, sino que de este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Hermanos, ahí